Bien, y tal como les habíamos anunciado, tenemos aquí hoy la distinguida presencia de la doctora Rosangi del Castillo y el doctor José Alberto Cos, destacados especialistas en medicina nuclear que representan dignamente esta importante área de nuestro INCAR, un hospital de excelencia número uno para el tratamiento de los pacientes con patologías oncológicas, con cáncer, ¿verdad? Y sobre todo, donde vamos a hablar esta noche un poquito de los estudios, todas las cosas que se pueden hacer hoy en día con la medicina nuclear. Buenas noches, sean bienvenidos a su programa Asegure su Salud. Buenas noches, buenas noches. Gracias. Yo quisiera comenzar preguntándoles, ¿de qué trata esta especialidad, medicina nuclear? Bueno, la medicina nuclear es un área del radiodiagnóstico, del diagnóstico por imagen, que utiliza fuentes no encapsuladas, fuentes radioactivas no encapsuladas, tanto para el diagnóstico como tratamiento de los pacientes. Básicamente nos diferenciamos de la radiología convencional, en que para hacerse una radiografía, para hacerse una tomografía, el equipo emite la radiación y te toma la foto. Nosotros inyectamos la radiación líquida dentro del paciente y el equipo, ya sea una gamma cámara o ya sea el PET, es quien recoge esa información, la procesa y adquirimos una imagen. Pero no solamente damos esa valoración cualitativa, sino que damos información funcional, con información cualitativa y cuantitativa a la vez, de un sinfín de patologías que podemos estudiar. Por ejemplo, ¿cuáles, diríamos, son esas principales áreas de aplicación de la medicina nuclear? Bueno, la medicina nuclear tiene campos de aplicación variados. Está el campo de aplicación de la oncología, que es el principal. Tiene aplicaciones en cardiología, en los estudios de perfusión miocárdica, en neurología, en los estudios del parkinsonismo, en enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Pero como le dije inicialmente, la principal aplicación, o sea, el 90% de los estudios de medicina nuclear son en oncología. Y la principal razón es que los estudios de medicina nuclear tienen un beneficio que, a diferencia de los estudios de radiología convencional, no se consigue, que es la capacidad de detectar cambios moleculares de forma precoz. O sea, es decir, lo que ocurre en el cáncer cuando está creciendo una célula tumoral. En esa célula, que es una célula normal que ha mutado, ocurre un metabolismo diferente a las células normales, y es que aumenta su consumo de glucosa. Tiene un metabolismo anaeróbico y tiene un consumo de glucosa mucho mayor que las células normales. De manera, si le realizamos una tomografía, una resonancia, si ese proceso patológico que se ha iniciado en ese tejido no ha crecido lo suficiente para crear una masa que pueda visualizarse, simplemente pasaría desapercibido. Podemos hacer una tomografía a un paciente con cáncer y puede salir totalmente normal. Pero eso no ocurre con los estudios de medicina nuclear. Se pueden detectar de forma muy precoz. Es decir, Sí. Doctor, tengo un paciente con cáncer, le hago una resonancia y podría ser que en esa resonancia yo no visualice ese estado canceroso de ese paciente, sea independientemente del órgano que sea, pero haciéndole un PET scan sería, ¿verdad? Un PET scan, un PET scan marcado con un análogo de la glucosa, por ejemplo. Ok, ahí no hay vuelta floja, ahí podría detectar la presencia de ese cáncer. Es correcto, sí. Incluso cuando no han crecido los ganglios linfáticos, cuando no han aparecido una masa. Por ejemplo, en la tomografía hay unos criterios para decir si un ganglio linfático está invadido por un tumor, que es que sea mayor de 1 centímetro, o si se ha vuelto, si es muy redondo, si ha aumentado su diámetro transverso. Sin embargo, hay evidencia de que el 20% de los ganglios linfáticos con un tamaño y características estructurales normales a veces están invadidos de tumor. Y también esa es otra ventaja de los estudios de medicina nuclear.
Doctora, esos estudios son muy costosos, ¿verdad? ¿Los seguros actualmente lo están cubriendo allá en el INCAR, por ejemplo? A partir de enero del 2022, por lo menos la parte de PET scan queda incluido por la CISARIL en el Seguro Básico de Salud. Todos los seguros básicos, independientemente de la aseguradora, lo están cubriendo, tanto a nivel estatal como a nivel privado. Ya en el caso de las gammagrafías ya se tiene otro tipo de negociaciones y así han sido cubiertas gran parte de los estudios de medicina nuclear, aunque todavía quedan algunos que no los han cubierto. Yo le preguntaría, ¿qué peligros conlleva o puede conllevar para los pacientes la realización de estos estudios? Es decir, en términos de efectos adversos, de efectos secundarios. Yo diría que son muy mínimos porque son dosis controladas. Sí tiene sus contraindicaciones, por ejemplo, en mujeres embarazadas, niños pequeños, que son personas que tienen más riesgo de sufrir daños por radiación, ionización de los átomos, etc. En ese caso sí están contraindicados, pero en la población general son dosis muy controladas que son muy mínimos, los riesgos son muy bajos, no hay alergias a los radiofármacos, a diferencia de los medios de contraste, que hay muchas personas que tienen alergia al yodo. En los radiofármacos de momento no se ha descrito ningún tipo de alergias al artenesio ni al flúor 18, que son los radionúclidos que utilizamos en medicina nuclear. Yo me imagino que estos equipos, tanto lo que se utilizan para gammagrafía como los equipos de tomografía o para hacer un PET scan, deben tener un mantenimiento muy delicado, porque podría ser posible que tengamos una respuesta falsa, es decir, un equipo que no sea adecuadamente mantenido dé una respuesta incorrecta en términos de imágenes a los médicos, a ustedes. En el caso de un posible falso negativo o un falso positivo que pueda estar relacionado al estudio de medicina nuclear, más que con el equipo, tiene que ver con la preparación previa del paciente. Ok, eso es importante. El equipo sí puede son equipos muy sensibles, tanto a la temperatura como a la humedad del ambiente, necesitan un ambiente controlado, pero cuando se daña uno de los fotomultiplicadores de la gamma cámara, se nota bastante porque hay un área fotopénica que no adquiere la imagen, me interfiere con la calidad del estudio. Pero es un estudio que no saldría a la calle, es un estudio que hay que pararlo, es un estudio que hay que citarlo para otro día en lo que se arregla algo de la gamma cámara. Ahora, las preparaciones del paciente, los estudios que involucran una preparación del paciente, sí los pacientes tienen que tomar en cuenta esas instrucciones que se dan en el servicio de medicina nuclear para evitar interferencias y esos falsos positivos o falsos negativos, siempre contestando la verdad a los interrogatorios que se le hagan. Okay, eso es importantísimo. Señores, vamos a hacer una breve pausa, un momento, para cumplir con algunos compromisos y en breves segundos retornamos con esta interesante entrevista, ¿verdad?, con la doctora del Castillo y el doctor Cos sobre medicina nuclear. Es una rama de la ciencia médica que realmente apasiona y que representa parte del futuro ya hoy hecho presente. Así que retornamos en breve, no se muevan de ahí. Señores, yo tengo muchos amigos, ¿verdad?, que han pertenecido o pertenecen a la Fuerza Armada. Y muchas veces en los temas de conversación surge
la amenaza de guerra atómica que aparentemente, yo digo aparentemente porque nunca he creído en la realidad de eso, se ha cernido sobre esa guerra reciente que tenemos en Europa, ¿verdad? Lamentablemente, entre Ucrania y Rusia. Y digamos, como esa amenaza solapada que a veces ha dejado caer algún funcionario ruso de la posibilidad de que llegara al extremo de una guerra atómica. Y yo sé que cuando eso se menciona, mucha gente se pone temerosa o pensaría, pero ¿y qué sucedería si hay una guerra nuclear, una guerra atómica que pueda, digamos, expandirse a otras regiones del mundo? Entonces, nosotros vamos a aprovechar que tenemos a estos dos colegas especialistas en medicina nuclear para que nos digan un poquito de eso, si realmente habría algo que hacer o algo se podría hacer en caso de una guerra atómica en las cercanías de nuestras vecindades y si la gente tendría alguna forma de defenderse, qué sé yo. ¿Qué les parece a ustedes? Bueno. Estos temores de alguna gente, sí. Porque la verdad es que yo soy de lo que piensa, el día que estalle, Dios nos libre como humanidad, una bomba atómica, hasta ahí llegamos. Ahí se acabó el evento, como decimos, ¿verdad? Porque eso traería respuesta pero vamos a ir un poquito atrás. Sí. Chernobyl. Si nos vamos más atrás, nos iríamos a Hiroshima y Nagasaki. Hiroshima y Nagasaki. Sabemos toda la tragedia que constituyó esas bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki al final de la Segunda Guerra Mundial, que dejaron cientos de miles de muertos, y no solo en el momento, sino a través de los años. Durante muchos años siguieron muriendo gente y generaciones tuvieron efecto de la radiación emitida, ¿verdad?, por esas bombas atómicas. Y más recientemente tuvimos un accidente de una planta nuclear también en Chernobyl, que también provocó lesiones, muertes, daños. Entonces, quizás es más importante irnos por ahí. ¿Qué puede hacerse en caso de algún tipo de contaminación radioactiva? Si es que se puede hacer algo. ¿Qué enseña la medicina nuclear algo acerca de eso? En el caso de nosotros en nuclear, la carga radioactiva con la que tratamos es para tanto diagnóstico como tratamiento. No estamos hablando de esos accidentes nucleares. Lo que sí la historia ha demostrado es que donde ha habido ese tipo de escapes, esa contaminación radioactiva, el área se queda siendo radioactiva durante muchos años. Y eso depende de los isótopos que se estén tratando en esos reactores nucleares. Sí, lo que se ha visto a lo largo de todos estos accidentes, Hiroshima, Chernobyl y más reciente en el 2011 Fukushima, es que uno de los isótopos que más escapa, justamente por su volatilidad, es muy volátil, es el yodo radioactivo, yodo 131. Correcto, sí. Las consecuencias para la población, donde quiera que ha habido esos accidentes, empiezan a surgir muchas enfermedades tiroideas, tanto agenesia del tiroides como cáncer de tiroides. Si se da cuenta, en las noticias sí se ha mencionado el hecho de que dan unas pastillas de yoduro potásico. Exacto. Porque es nuestra manera. Por ejemplo, si nosotros vamos a utilizar algún tipo de prueba en medicina nuclear que utilice yodo radiactivo, pero no me interesa ver tiroides, yo tengo que bloquear el tiroides para poder ver, por ejemplo, las suprarrenales, por ejemplo. Entonces, es un método que sí se utiliza, que se le reparte a toda la población cápsulas de yoduro para que la tomen, porque sí se ha visto que es la consecuencia más directa de esos escapes. Ya luego es simplemente... Claro, y al fin y al cabo es de lo poco que podemos hacer. Exacto. ¿Verdad? Efectivamente, abundando un poquito más sobre lo que dijo mi compañera, en el desastre de Chernobyl, se evidenció que tras el uso del yoduro potásico, bueno, primero
luego del desastre, aumentó la incidencia de cáncer de tiroides, porque el yodo 131, que es un isótopo radiactivo del yodo normal que consumimos en la dieta, a diferencia de que emite radiación. Sin embargo, luego de que se comenzó el tratamiento con yoduro potásico, se notó que la incidencia de cáncer de tiroides disminuyó bastante. Y respecto a su pregunta de si ocurre un desastre nuclear, el que tenga un sótano, que se meta abajo, porque lo principal es blindarse. Uno de los principios plomo. Exactamente. Pero, el blindaje, meterse en un sótano. Doctor, por eso los búnkeres. Usted sabe que antes en nuestro país, igual que en otros países como en Estados Unidos, se utilizaba mucho el tema de los sótanos. Antes las casas se hacían y se le hacían sótanos, era muy común. En Estados Unidos también. Ya hoy en tiempo no, las construcciones modernas no conllevan esos edificios que tienen parqueos soterrados, pero ya lo de los sótanos no se utiliza lamentablemente. Y mire, sí hemos escuchado, doctor, que hay muchos millonarios que tienen sus búnkeres blindados por ahí guardados, como, no sé, esperando algo. Pero mire, vamos a aterrizar un poquito y quiero hacerle esta pregunta. Muchos médicos, muchos colegas oncólogos, yo veo que mandan estudios de tomografía, de resonancia, y a veces se deja pero para muy último, la indicación de un PET scan. Entonces, yo quisiera que ustedes me analizaran más o menos el tema de costo-beneficio de hacer un estudio de este tipo. Y sobre todo que estamos hablando de la vida o la muerte de un paciente. En el caso del PET scan, que es conocido como ser una prueba muy costosa, tanto una radiografía hasta un PET scan, todos deben de tener un criterio médico para ser indicado. El PET scan, a pesar de ser una prueba muy costosa, la verdad es que el beneficio que le aporta al paciente supera el costo que en un principio se podría ver como exorbitante. ¿Por qué? Porque dependiendo de el resultado de esa impresión diagnóstica del PET, va a depender si el paciente es correctamente estadificado, en el caso de un paciente oncológico, para elegir el tratamiento correcto desde el inicio, darle la oportunidad a un tratamiento curativo si está en una etapa temprana, o antes de someter a ese paciente a una cirugía, definitivamente estadificar correctamente al paciente y en vez de llevarlo a cirugía y hacer lo que hace 20 años se hacía de abrí pero vi que estaba diseminado y volví a cerrar. No, ya eso no hay que hacerlo, porque el PET, claro, en el caso de un PET con FDG, está captando tanto el tumor primario como todas las metástasis, ya sean viscerales u óseas, en todo el cuerpo. Con una sola dosis de radiación se puede hacer un screening de todo el cuerpo. Valora la respuesta al tratamiento del paciente. Si se le está dando una quimioterapia, que es algo bastante costoso y es lo que te consume casi todo el presupuesto de alto costo, se hace el PET en el momento indicado y el médico oncólogo ve si ese paciente está realmente respondiendo a ese esquema de quimioterapia. Si el paciente está avanzando, cambia y no obliga al paciente a terminar de pagar, o su seguro, todo un esquema para entonces cuando termine ver que no funcionó o el paciente avanzó y entonces empezar otro, sino que ahí se deja de gastar dinero en ese esquema y se pasa a otro esquema. Mire, lo voy a hablar un poquito para lo hondo. Yo sé que ustedes son médicos, especialistas, no necesariamente trabajan en la parte administrativa, pero como bien decíamos al principio, estos estudios son bien costosos, fueron incluidos en el catálogo de prestaciones de nuestra seguridad social. Por ende, están cubiertos por las ARS. Sin embargo, seguimos viendo que, como les decía, su indicación todavía es reducida, la indicación de los médicos, ¿verdad?, de este estudio. Y la pregunta es esta, ¿se han presentado inconvenientes? ¿Hay algún tipo de trabas
por parte de las ARS en la autorización de estos estudios? ¿Han sentido ustedes algún tema, dificultades en que los pacientes se les indique y se les realicen estos estudios? Sí, de momento no hemos tenido ningún problema porque antes de la aprobación del PET por las ARS se establecieron unos criterios muy claros. De hecho, mi compañera Rosángel del Castillo y yo fuimos los que preparamos un documento describiendo todas las indicaciones por criterios. Hay un protocolo, ustedes prepararon un protocolo. Los criterios de uso adecuado. Exacto, criterios de uso adecuado, cuándo se debe indicar, cuándo es costo-beneficio y cuándo no. De manera que por esa parte no hemos tenido ningún problema. Ahora, sí existe el tema del desconocimiento de la población, que por ejemplo una persona que diga, wow, mi amigo tuvo un cáncer o mi familiar tuvo un cáncer, yo me lo puedo hacer el estudio de inicio para saber si yo también tengo esa enfermedad, y en ese caso no, a menos que haya un indicio de que esa persona pueda tener una enfermedad, un nódulo sospechoso o un familiar de primera línea que haya tenido una enfermedad oncológica, no está indicado el estudio. De forma específica, doctor, aunque ya usted citó hace un rato que esto nos sirve, la medicina nuclear, la gammagrafía, etcétera, nos sirve para poder estudiar diversidad de órganos de nuestro cuerpo, de nuestra anatomía. Pero particularmente, ¿cuál es su aplicación en el área cardiovascular, en el corazón, en neurología? Para citar solamente dos ejemplos concretos de dónde podría ayudarnos esta medicina. Bueno, en cardiología tiene una aplicación muy importante, que es la selección de pacientes que se pueden beneficiar de una revascularización. ¿Por qué? Porque esto es un procedimiento invasivo. Sin embargo, los estudios de medicina nuclear, por ejemplo, la gammagrafía de perfusión miocárdica, es un estudio que simplemente hay que inyectar un radioisótopo y con eso podemos saber si esa persona que tiene patología coronaria tiene todavía tejido miocárdico viable que se va a beneficiar de este estudio. Y en caso de que no, de que haya una necrosis externa que no valdrá la pena, se le recomienda que ya no se lo realice y haga su tratamiento médico, etcétera. O sea, un beneficio sería evitar procedimientos invasivos innecesarios. Eso en el caso de la cardiología. Exacto, sí. Sí. Por ejemplo, en el área de la neurología, y tomando en cuenta el tema que expuso anteriormente el doctor Cabral, de esas demencias asociadas al Parkinson y al Alzheimer, la medicina nuclear es un método no invasivo de cuantificar la perfusión cerebral, tanto sanguínea como metabólica. En el caso del PET metabólica, en el caso de la gammagrafía convencional, la perfusión sanguínea cerebral. Hay patrones en el cerebro que indican u orientan hacia cierto tipo de demencia frontotemporal, tipo de Alzheimer, que es la temporal bilateral, y que ya luego se va extendiendo. Pero, sobre todo en los últimos tiempos, sí que se ha visto un avance muy grande, sobre todo detectando el diagnóstico de una demencia por Alzheimer. Sabemos que el Alzheimer son el depósito de las placas de amiloides, sí, y que solamente podemos confirmar el diagnóstico con una biopsia. En muchos de los casos una necropsia. Pero la medicina nuclear ha desarrollado lo que se llama el complejo de Pittsburgh, marcado con carbono 11, que es un radiofármaco que se deposita exclusivamente en las placas de amiloide. Entonces, justamente esos pacientes que tienen historia familiar, pacientes tan jóvenes como ustedes estaban mencionando, 40, 45 años, se hacen esta prueba y ya se ha visto depósitos de placa de amiloide. Son pacientes que se pueden beneficiar de un tratamiento que retrase la manifestación de los síntomas del Alzheimer, porque todavía no hay una curación para esa enfermedad. Claro. Pero sí se van a beneficiar de un tratamiento temprano para retrasar y a lo mejor paliar un poco la agresividad de la enfermedad. ¿Cómo está compuesto este departamento o esta área en el INCAR?
¿Qué podemos encontrar allá en el área de medicina nuclear? ¿Qué disponibilidad tenemos? Bueno, de momento tenemos funcionando un PET-scan con 3 estudios disponibles. De momento hay muchos estudios de PET, pero de momento tenemos disponible el PSMA, que es un marcador específico para cáncer de próstata, el flúor 18 desoxiglucosa, que es el marcador más utilizado, es un análogo de la glucosa, y los estudios del sistema óseo, que se hacen con fluoruro de sodio. Próximamente vamos a abrir un departamento de gammagrafía que incluirá la gammagrafía ósea, gammagrafía de tiroides, renogramas, estudios de perfusión miocárdica, estudios de perfusión cerebral y todos los demás estudios de medicina nuclear. Wow. También tenemos pendiente la apertura de un departamento de yodoterapia a corto, mediano plazo, y de otras terapias radiometabólicas como el samario para el dolor óseo metastásico en el cáncer de próstata, el tratamiento con itrio, entre otras cosas. Wow, qué interesante. Yo creo que no sé si esto formará parte de algún tipo de campaña informativa, pero yo los exhorto, como exhortaré también al doctor Ramírez, en condición de director del hospital, a llevar esta información un poquito más allá, para que la gente, muchos de los colegas médicos inclusive, y la gente en general conozca los amplios beneficios que ofrece la medicina nuclear para el cuidado de la salud de nuestros pacientes, sobre todo pacientes delicados como son los pacientes oncológicos o con algún otro tipo de afección que puedan ser beneficiados, ¿verdad?, por la utilización de la medicina nuclear. A mí particularmente me toca muy de cerca la especialidad de ustedes, porque no les había comentado, pero mi padre, que Dios lo tenga ya en la gloria, fue médico nuclear. ¡Anda! Y ¡Qué bien! De hecho, fue el primer médico nuclear en nuestro país, el doctor Rafael González Massenet. Claro, en ese tiempo todavía estaba en pañales, podríamos decir, la medicina nuclear. Pero yo recuerdo, siendo muy joven, comenzando todavía a estudiar medicina, que llegaban en unas cajitas de plomo los isótopos que se utilizaban para los estudios de gammagrafía, estudios de captación de yodo, sí, que se hacían con su equipo allá en la clínica doctor Abel González en esos tiempos. Yo me imagino que las cosas han dado un giro. No, hoy en día todavía se utiliza. Es lo que se llama radioprotección. Claro. Porque si ya yo se lo voy a inyectar al paciente, ¿para qué necesito ese blindaje? Porque yo le voy a inyectar la radiación al paciente. Todo ese aparataje, todo ese blindaje es para proteger a las personas que trabajan directamente día a día con la radiación. Los técnicos en imágenes, que son los encargados de dosificar, las enfermeras que están encargadas de inyectar esa radiación. Necesitamos proteger a ese personal que está preocupándose por el paciente, porque todos los días se expone a esa radiación. Entonces, ese blindaje es el encargado de contener, esos contenedores blindados son los encargados de contener esa radiación para evitar una sobreexposición de los trabajadores expuestos. Bueno, y todavía en muchos estudios, ¿verdad?, donde se manejan este tipo de radiaciones, se utiliza el delantal de plomo. El delantal de plomo se utiliza más en las fluoroscopias. Exacto, rayos X tradicionales. Nosotros tratamos con energía. Medicina nuclear trata con 2 tipos de energía sobre todo. La energía gamma, que es la que utilizamos para diagnosticar y que al mandil plomado le pasa como que no se enteró. Y la energía beta, que es la que utilizamos para tratar en el área del tratamiento. Excelente. Bueno, pues la verdad es que hemos tenido una verdadera cátedra hoy de lo que es medicina nuclear. Agradecemos la presencia de la doctora del Castillo, del doctor Cos. Ojalá que estos planes en el INCAR puedan llevarse a cabo y que se siga expandiendo para beneficio de nuestra población, ¿verdad? Los alcances
de la medicina nuclear, y desde ya pues les reiteramos, o mejor dicho, le extendemos una invitación futura cuando vayan avanzando en ese proceso, para que nos mantengan informados a nosotros y toda la teleaudiencia de Asegure Su Salud sobre las disponibilidades nuevas que podamos tener para beneficio de todo nuestro pueblo en el campo amplio de la medicina nuclear. Así que gracias por su presencia y los felicito. Gracias por la invitación. Señores, todavía nos queda contenido de interés aquí en su programa Asegure Su Salud, así que no se muevan, que en breves segundos retornamos con ustedes.